Bendiciones de lo alto. Para mí es un gran honor y placer poder dirigirme a cada uno de ustedes. Esto es Tiempo con Dios, un programa de análisis y profecías bíblicas. Estamos estudiando lo que es la parte escatológica, que es importante para cada uno de nosotros como hijos de Dios poder reconocer en los tiempos que estamos viviendo. Hoy está conmigo el pastor Alberto. Pastor Alberto, bienvenidos a este espacio Tiempo con Dios. Cuéntenos, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación a cada uno de nuestros hermanos que nos visitan y nos están viendo. Bueno, realmente contento con participar en este momento en cuanto a la palabra de Dios y bueno, en cuanto a las profecías, ahora en estos últimos tiempos que estamos viviendo, ahora más que nunca y verdaderamente pues gracias por la invitación, Pastor William. Y bueno, vamos a ver qué Dios nos tiene y qué nos da para este tiempo que estamos estudiando la palabra y este tiempo con Dios, como lo llama el programa. Gloria a Amén, Dios. amén, amén, amén. Así es, estamos viviendo tiempos finales, amada iglesia del Señor. Jesucristo lo dijo, que iban a haber señales, manifestaciones en estos últimos días, últimos tiempos de la iglesia aquí en la tierra. Y en cuanto a la iglesia aquí en la tierra, amado pastor, sería bueno hablar acerca de lo que le compete urgentemente a los hermanos entender, y es acerca del arrebatamiento. Si es verdad o no que existe un arrebatamiento. ¿Qué opina usted? La Biblia menciona algo sobre esto. Gloria a Dios, por supuesto, pastor. Es muy interesante e importante tener en cuenta, ¿no? Como iglesia, de los tiempos que estamos viviendo, porque verdaderamente hay mucho cuerpo de Cristo que se está tratando hasta de dudar de esto. Y como dice la palabra de Dios, que es hora de que se despiertan, ahora tú que duermes, dice la palabra de Dios. Y en cuanto al arrebatamiento, tenemos desde el Antiguo Testamento la palabra de Dios en Génesis 5, 23 y 24, donde habla, donde surgió el primer arrebatamiento, donde dice la palabra de Dios, caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Entonces ahí tenemos una base desde el Antiguo Testamento y de ahí en adelante sigue con Elías y hay varios que Dios dejó ahí plasmado para que nosotros como iglesia estemos atentos a estos Wow. tiempos. O sea, pastor, usted me está tratando de decirme a mí y a nuestros amados hermanos que nos están viendo a través de Cristiano Radio y televisora cristiana. Usted me está diciendo que entonces el arrebatamiento de la iglesia no es el único, ni es el primero. Porque usted me está mencionando que en el Antiguo Testamento ya hubieron unos. Sí, Señor, por supuesto. Y está, por ejemplo, el de Enoch, el de Elías. ¿Usted tiene Es, algún fundamento bíblico para... por su- Primero vamos Ujú. a ver qué es arrebatamiento, porque de repente puede estar algún amigo viendo también el programa, no solamente este programa es para para el pueblo de Dios, para cristianos, usted también puede ser para alguna persona que no conocía a Cristo. Pero entonces vamos a ver el concepto, Pastor Alberto, Sí, acerca Señor. del arrebatamiento. ¿Qué es arrebatamiento? Amén, por supuesto, claro que sí, pastor. Aquí conseguimos algunas referencias sobre el arrebatamiento, rapto o arrebatamiento, o arpazo. Es la traslación de millones de personas vivas de la tierra a los cielos en los días venideros y está acompañado con otro evento paralelo, la resurrección previa de todas aquellas personas que antes de morir pidieron perdón a Dios por sus pecados, aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. En suma, todas aquellas personas que lo amaron, lo esperaron, aunque la muerte se les anticipó o adelantó, sean tanto muertos en Cristo, serán resucitados primero, con los que se encuentran vivos, que seremos transformados y llevados al cielo. Ese es el concepto que usted ha estado investigando, por lo que veo, esos son los estudios que Exacto. usted ha estado viendo. Ok, pero yo quiero leer una base bíblica Por para los supuesto, claro hermanos, que ¿sí? sí. Porque es bueno, importante saber de que el arrebatamiento está en la Biblia o no está en la Biblia, porque siempre hay una gran polémica acerca de que si este evento, esto que como que fue inventado por una jovencita llamada Margaret, ¿sí? Margaret, entonces
Esa es la que le están diciendo que ella es la que tiene la teoría del arrebatamiento, pero que la Biblia no menciona de un arrebatamiento, que menciona es de una segunda venida visible de Cristo. O sea que el arrebatamiento es invisible, es visible, es para todo el mundo o es para un grupo especial. Por supuesto, pastor, como acabamos de leer ahorita en el concepto, ¿no? Es para todo aquel que haya abierto su corazón a Cristo, se haya apartado y en el momento, como dice la palabra de Dios que está escrito, que sea el momento del arrebatamiento, esto es para todo aquel que lo haya recibido en su corazón, haya creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, ok. O sea, entonces estamos hablando de un grupo selecto. Por supuesto, el que haya aceptado a Es Jesucristo. correcto. Sí, Señor. El pastor está aclarando este punto, ¿no? Porque no es para todo el mundo. No, no es para todo el mundo, es para todo aquel que haya recibido. Pues Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Pues en este versículo vemos que dice, es para todo aquel que en él cree. No se Ok. pierda. No se pierda. Vamos a ver en la Biblia, querido amigo y hermano. Tengo mi Biblia abierta en la carta de la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Voy a leer el 15 mejor. Ok. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alentados pues con estas palabras los unos a los otros. Qué bueno es el Señor. O sea que entonces no es un invento de Margaret, ¿no? Que es la persona que le están diciendo que fue que ella se inventó esto. O sea, está en la Biblia. Y si está en la Biblia porque es una realidad. Es correcto, pastor, pues lo que quiere el enemigo en estos últimos tiempos es engañar a las personas, incluso al mismo pueblo de Dios, lo está siendo engañado, ¿no? En que esto, primero, en no hablar del arrebatamiento o el rapto de la iglesia, segundo, esto que no creer, y vemos lo que está sucediendo ya en estos últimos tiempos, que se está hablando ya de apariciones de platillos voladores, Sí, todo eso esto está se hace tremendo. para engañar, para cuando desaparezca la persona, desaparezcamos la iglesia, entonces ellos van a tener esa idea o ese concepto de decir, y le va a decir a las personas que fueron los extraterrestres. Pero qué increíble, ¿no? Que entonces esto se está moviendo y el pueblo se está inclinando más a lo extraterrestre, viendo que está plasmado aquí en la palabra de Dios. Lo acabamos de leer aquí, está también en la palabra del Señor en Génesis 5, 23 y 24, donde está lo de Job. Esto Dios nos habla, esta palabra también vamos aquí, que la certifica Primera de Corintios 15, 52, que va con esta misma, dice la palabra de Dios. En un momento, en Ajá. un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista incorruptible y esto mortal se vista inmortalidad. Es decir, que a la final trompeta, a la final viene ahorita, en estos tiempos estamos viviendo la fiesta de las trompetas, es donde el pueblo de Dios y todos aquellos amigos que están viéndonos debemos estar más atentos para este evento, el cual está plasmado en la palabra del Señor. O sea que el pueblo de Israel, el próximo mes de septiembre, ellos tienen la celebración de las fiestas de la trompeta. Eso yo creo que Exacto. empiezan creo que es el segundo día de septiembre hasta quincena de septiembre más o menos,
van a estar en esa fiesta desarrollándola. Y esto marca algún interés para la iglesia. O sea, ¿qué tiene que ver Israel con la iglesia? Es muy importante porque verdaderamente la palabra del Señor, mire, Israel es el reloj profético, dice la palabra de Dios. Dice, de la higuera aprender, de ella tenemos que aprender, y en estos tiempos que estamos viendo ahorita que se va a empezar la fiesta de las trompetas, tenemos que aprender de ellos, que se van a ellos van a hacer la fiesta, y en este momento aún la luna, la tierra nos está hablando, y concepto de todo esto, de lo que se viene, es de que debemos estar atentos a las trompetas y a la final trompeta. Ya ahorita en septiembre, que dice usted que empieza esto, que de hecho lo va a empezar, es cuando dice la palabra la final trompeta, es cuando no estamos dando fecha ni nada por el estilo, pero es Claro, cuando sí, el sí, sí. pueblo de Dios debemos estar más atentos a lo que se viene, o es, mejor dicho, es caminar más en santidad, porque lo que se avecina es verdaderamente fuerte, ¿sí? Ok, quiere decir que entonces, si la iglesia supiera la fecha exacta, de No, seguro que entonces la gente buscaríamos una santidad una semana antes. Y por el resto supuesto. andaríamos en las obras de la carne, los deleites, o sea, no buscando de Dios. O sea que gracias a Dios que nos dio una Fecha, fecha ¿verdad? exacta, ¿no? Porque Porque si no, imagínense cómo sería este asunto, ¿no? el mismo pueblo de Dios estuviera deseando que tuviera una fecha para que verdaderamente, por eso el Señor nos dice, despiértate tú que duermes, y entre los muertos, sí, que está entre los muertos. Porque mire los tiempos que estamos viviendo, pastor, y todo esto nos habla de que debemos prepararnos para el arrebatamiento. Es algo verdaderamente, amigo y hermano que nos está escuchando y viendo. Tremendo, Mire, ¿no? muchos están tomando por tardanza este gran evento, y a muchos los va a tomar por sorpresa, como aquellas vírgenes insensatas. Ah, o sea, estaban completamente erradas, ¿no? Porque ellas llevaron su lámpara, Pues sí, pero ellas, no llevaron aceite. nada, fíjense que dice la palabra de Dios que ellas escucharon la voz del esposo. La voz del esposo es todos estos eventos que estamos viendo, los volcanes, la guerra, las enfermedades, las pestes. Esa es la voz del esposo que viene cerca, ¿sí? Y entonces hay 5 que están ahí, que son prudentes, que están entendiendo los Está en la tiempos. jugada Sí, prácticamente, es correcto. Y exacto, esa sí, tiene señor. las lámparas llenas de aceite. Y si no hay aceite, de seguro no va a haber llama. Y si no hay Nada, llama, no hay un fuego. Y si no hay un fuego, quiere decir que no está el Espíritu Santo. Entonces, eso es lamentablemente. lo que estaba pasando. Entonces, eso es lo que usted nos quiere dar a entender, que las insensatas tenían lámpara, pero no tenían llama, no Aceite, tenían fuego, no nada. tenían el Espíritu Santo. Ah, correcto. Así que bueno, hay que estar lleno, hermano, del Espíritu Santo. En estos tiempos que estamos viviendo, es importante que nosotros podamos llenarnos de acá. Aquí está la fuente. Pero también necesitamos el Espíritu Santo. Porque el Amén. Espíritu Santo es el que nos va a llevar. Dice allí que es el que prácticamente es como el que nos va a presentar al novio, a Amén, Cristo. exacto, sí. Cristo en este evento Cristo toca la tierra. No, pastor, él viene en las nubes, y él dice que él va a tocar la trompeta. Todo ojo lo Pero va a sí, ver. todo ojo lo va a ver. ¿O Pero no? no, hay una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Ah, bueno. Sí, Para el próximo segmento vamos a hablar entonces algunas de esas diferencias, ¿no? O exacto, sea, sí, señor. usted tiene allí algunos puntos para que nuestra audiencia pueda estar clara, Sí, que es el señor. arrebatamiento, que ya usted ha venido hablando, que es el evento invisible prácticamente para el mundo. Y la Exacto, segunda venida es un evento visible, visible, que todo el todo ojo lo mundo verán. le va a ver. Ok, Amén, sí, entonces señor. de esta manera pues vamos al próximo segmento, y ahí vamos a hablar acerca de la diferencia. O sea, la iglesia debe entender o debe saber diferenciar entre el arrebatamiento Y la y la segunda venida. segunda venida de Cristo. Ya regresamos.